A lo largo de los siglos, la Iglesia de Cristo se ha congregado semanalmente cada primer día de la semana para adorar al Señor. Todas las confesiones cristianas históricas concuerdan en este punto. La Iglesia debe congregarse como iglesia cada semana, no quincenalmente ni mensualmente, sino semanalmente. Y como espero probar más adelante, desde el principio siempre ha sido el primer día de la semana, es decir, el domingo y no el sábado como hacían los judíos en el antiguo pacto. La pregunta que debemos hacernos es, ¿de dónde provino ese patrón? ¿Por qué nos congregamos como iglesia cada semana? ¿Por qué no lo hacemos quincenalmente, mensualmente, anualmente? ¿Es esto únicamente un asunto de tradición y costumbre o se trata de una clara dirección de Dios para su iglesia? Para responder esta pregunta y cualquier otra que tenga que ver con la vida y ministerio del pueblo de Dios en el Nuevo Pacto, no tenemos más que ir al Nuevo Testamento para ver lo que los apóstoles de Cristo enseñaron al respecto, ya que es a través de los apóstoles que Cristo, la cabeza de la iglesia, nos revela su santa y perfecta voluntad. La palabra apóstol significa literalmente un enviado con una misión particular en la que este hombre actúa investido con plena autoridad del que lo envió. Los apóstoles de Cristo en ese sentido representan a Cristo. Fueron investidos con su autoridad para dar a conocer a la iglesia la voluntad de su Redentor. Ellos son el instrumento a través del cual Cristo habla a la iglesia. Lo que ellos dejaron por escrito bajo inspiración del Espíritu Santo no es otra cosa que la palabra de Cristo mismo. Es por esto que Pablo nombra la Escritura en Colosenses capítulo 3, versículo 16 como la palabra de Cristo. Y escribiendo a los Efesios, compara la iglesia con un edificio que al igual que cualquier otra edificación posee un fundamento. ¿Y cuál es ese fundamento? Pablo dice, somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Efesios 2:20. Estos hombres fueron escogidos por Cristo para ser instrumentos de su revelación. Estar sometidos a los escritos apostólicos, tal como los tenemos en el Nuevo Testamento, es estar sometidos a Cristo mismo, la cabeza de la iglesia. Y ahora volvemos a la pregunta que hicimos hace un momento atrás. ¿Por qué la iglesia de Cristo a lo largo de los siglos ha venido reuniéndose y congregándose semanalmente para adorarle a Él, el primer día de la semana? ¿Es esto conforme a la voluntad de Cristo, la cabeza de la iglesia? La semana pasada centramos nuestra atención en la enseñanza de Jesús en lo tocante al día de reposo, mientras que hoy centraremos nuestra atención en la enseñanza y el ejemplo de los apóstoles. Yo sé que algunas personas tienen cuestionamientos relacionados con la correcta observancia del día de reposo, cuestionamientos que trataremos en su debido momento. Pero, amados hermanos, lo primero que tenemos que hacer es establecer la doctrina. ¿Realmente tienen los cristianos el deber de guardar un día de reposo tal como se nos ordena en el cuarto mandamiento? Esa pregunta es pertinente hoy porque algunos piensan que solo 9 de los 10 mandamientos que componen el Decálogo fueron ratificados en el Nuevo Pacto. Y si pensamos así, no tiene sentido alguno dedicarnos a considerar las implicaciones del cuarto mandamiento. La conciencia de un cristiano debe estar sometido a Dios únicamente, no a las reglas impuestas por los hombres. Lo primero que tenemos que establecer entonces es si el día de reposo, tal como lo encontramos en el Decálogo, está vigente. Luego que esto sea
claramente establecido, entonces podremos considerar los principios que debemos tomar en cuenta para la correcta observancia del día en esta época en que nos ha tocado vivir. Yo sé que algunos quisieran obtener simple y llanamente una lista de reglas y prohibiciones. Pastor, dígame de una vez, ¿qué es lo que yo puedo y no puedo hacer en este día? Deme una lista. Amados hermanos, no podemos vivir la vida cristiana de ese modo. Dios no nos ha llamado como pastores a estar dando listas. Dios no nos ha llamado como pastores a actuar de esa manera. Los cristianos deben vivir por principios y no por una lista de reglas inventadas por los hombres. Pero para vivir por principios se necesita primero estar bien cimentado en la doctrina bíblica, y eso es precisamente lo que estamos haciendo en este momento. Ese parece ser el camino más lento, pero hermanos, es el más seguro y sobre todo es el más escritural. Ya trataremos los casos de conciencia, pero primero tenemos que establecer la doctrina bíblica. Ya vimos en el sermón anterior que Cristo ratificó el cuarto mandamiento. Veamos ahora en segundo lugar la enseñanza y el ejemplo de los apóstoles. La enseñanza y el ejemplo de los apóstoles. La enseñanza de los apóstoles tocante a la ley moral de Dios y por supuesto al cuarto mandamiento, podemos resumirla en 4 encabezados básicos. En primer lugar, los apóstoles de Cristo en el Nuevo Testamento enseñaron la vigencia permanente de la ley moral como norma de conducta, la cual incluye la ordenanza del día de reposo. Repito, los apóstoles enseñaron la vigencia permanente de la ley moral, la cual incluye la ordenanza del día de reposo. No nos detendremos mucho tiempo en este apunto, por cuanto hemos tratado esto en varias ocasiones a lo largo de esta serie. Solo podemos decir, a modo de recordatorio, que los apóstoles fueron sumamente cuidadosos en establecer en sus escritos el hecho de que la ley moral nunca fue dada con la intención de justificar al pecador, pero al mismo tiempo los apóstoles presentan esta ley como la norma moral de conducta que es agradable delante de Dios. La ley revela al hombre cuál es el patrón de conducta que Dios exige, pero mi amigo que estás aquí en esta mañana, tal patrón de conducta, resumido y condensado en los 10 mandamientos, es simple y llanamente imposible de ser alcanzado a la perfección. Imposible. Y por lo tanto, ningún hombre, mi amigo escucha bien, ningún hombre puede salvarse cumpliendo los 10 mandamientos. Ningún hombre, ni uno solo. Romanos capítulo 3. Libro de Romanos, capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículo 19 al 20. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. ¿Y quiénes están bajo la ley? Bueno, dice el texto, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios, es decir, guardando la ley, obedeciendo los mandamientos, ningún ser humano será salvo delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y en el versículo 28 dice Pablo, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. No por fe más obediencia a la ley, no. Es por fe sin las obras de la ley. Por fe y solo por fe. Mi amigo, pretender salvarse guardando los 10 mandamientos es una locura. Dios no nos dio la ley para que fuésemos salvos por medio de ella. La ley más bien nos guía a la salvación al mostrarnos nuestra imposibilidad de salvarnos por nuestros propios medios.
La ley nos guía al hacernos ver claramente que no podemos llenar la medida de esa norma de justicia. Así que la función de la ley, como dice Pablo en Romanos 3:20, el texto que leímos, es la de revelarnos nuestra condición pecaminosa. La ley revela el pecado que hay en nuestro interior. Y de ese modo nos mueve a buscar la salvación por medio de la fe en la justicia de Jesucristo. La ley nos muestra cuál es el patrón de vida que agrada a Dios. Pero hermanos, la ley no tiene poder en sí misma para ayudarnos a obedecer esa norma de conducta. El problema entonces no está en la ley, el problema está en nosotros. La ley, dice Pablo, es santa, justa y buena. Nosotros por naturaleza somos impíos e injustos. Así que no hay nada malo en la ley. La ley moral es un reflejo del carácter santo de Dios. Lo que ella exige es correcto, pero nosotros no podemos por nuestras propias fuerzas llenar a cabalidad esas exigencias. Como hemos dicho otras veces, citando las palabras de otro siervo de Dios, la ley es un buen capitán, pero la carne es un mal soldado. Pero la ley es un buen capitán. Así que lo primero que debemos entender en cuanto a la ley moral es que ésta no fue dada como un medio de justificación para el pecador. No somos salvos por cumplir la ley, sino por medio de la fe en la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Pero esa salvación que se obtiene gratuitamente por gracia por medio de la fe, y solo por medio de la fe, incluye una obra de santificación a través de la cual el Espíritu Santo nos capacita para vivir a la luz de esa norma de justicia resumida y condensada en el Decálogo. El creyente verdadero obedece a Dios, no perfectamente, no. De este lado del cielo, nunca perfectamente, pero sí sinceramente. Y la ley moral continúa siendo la norma de desobediencia. En 1 Corintios capítulo 9, versículo 21, el apóstol Pablo declara estar bajo la ley de Cristo. Yo estoy bajo la ley de Cristo. Y esa declaración es bien interesante, porque ocurre inmediatamente después de afirmar que él no estaba atado a las leyes ceremoniales de los judíos, que él más bien echaba a un lado todas esas regulaciones dietéticas de los judíos, que no podían comer carne de esto, que no podían comer carne de aquello. Pablo dice, yo echo a un lado esa ley con tal de ganar a los gentiles para el evangelio. Yo no estoy atado a la ley ceremonial, dice Pablo, pero yo estoy bajo la ley de Cristo. Yo no estoy sin ley. Comentando acerca de este pasaje, dice John MacArthur, para evitar ser malentendido, Pablo deja claro que él no estaba hablando acerca de ignorar o violar la ley moral de Dios. Los 10 mandamientos y todas las otras leyes morales han sido más bien fortalecidas bajo el nuevo pacto, dice MacArthur. Por eso es que Cristo dice, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, eso es que ustedes no son salvos. No menor, mayor. Si vuestra justicia no es mayor que la de ellos, no te engañes, es que tú no eres salvo. En Romanos capítulo 7, versículo 12, Pablo dice que la ley moral es santa, justa y buena. Y luego en el versículo 22 de Romanos 7, Pablo nos dice, en el hombre interior yo me deleito en la ley de Dios. Y en el capítulo 13 de esta misma carta a los romanos, en los versículos 8 al 10, el apóstol Pablo dice a estos creyentes de Roma que los 10 mandamientos constituyen la norma a través de la cual podemos evaluar nuestro amor por otros. Hermanos, ¿qué significa amar a una persona? Mi amigo que estás aquí en esta mañana, ¿qué significa realmente amar a una persona? El apóstol Pablo responde en Romanos 13, significa no violar en perjuicio suyo ninguno de los mandamientos que encontramos en el Decálogo. Eso es amar. Dice Pablo en Romanos 13:10, el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Eso es el amor, el cumplimiento de la ley.
Es por eso que escribiendo a los Efesios, Pablo no duda en citar el quinto mandamiento como la norma de conducta que Dios espera de los hijos en su relación con sus padres. Hijos, honrad a vuestros padres, porque esto es justo. La ley moral no ha sido abrogada como norma de conducta, porque esa ley es un reflejo del carácter santo de Dios y ese carácter es inmutable. Ese carácter no cambia. Y si esa ley continúa siendo la norma de vida que es agradable delante de Dios, el cuarto mandamiento continúa vigente porque el decálogo es una unidad. Amados hermanos, este punto es importante. El decálogo es una unidad. No se trata de 10 leyes. Se trata de una ley con 10 acápites. Por ello se habla en la escritura de la ley, porque es una sola ley, es un cuerpo legislativo. Si uno de sus acápites está vigente, el resto también lo está. Santiago capítulo 2. Santiago capítulo 2, versículos 10 al 11. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo. Ahora, hermanos, ¿de qué ley está hablando Santiago aquí? El versículo 11 no deja dudas, porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor, no de un mandamiento, no, te has hecho transgresor de la ley. De la ley. ¿Por qué? Porque la ley es una unidad. El comentarista Kistemaker dice al respecto: ciertamente la ley consta de numerosos mandamientos, pero transgredir uno de ellos significa transgredir la ley de Dios. Si me martillo el pulgar, no solo me duele el pulgar, sino todo el cuerpo. De igual modo, si quebranto uno de los mandamientos, peco contra toda la ley de Dios. Eso es lo que Santiago está diciendo aquí. Y uno de los mandamientos contenidos en esa ley es: acuérdate del día de reposo para santificar. El patrón de apartar un día de cada 7 para la adoración a Dios y el descanso de nuestros cuerpos continúa vigente. Lo mismo que no matarás, no hurtarás, no cometerás adulterio, etc. El ser cristiano no es una licencia para pecar. Nosotros no somos como el agente 007. No tenemos licencia para pecar. Bueno, ya yo soy salvo, yo voy al cielo. Ya no importa lo que yo haga, como quiera he sido justificado por la justicia de Cristo. Soy perfecto en Él. No importa lo que yo haga, yo voy camino al cielo. El que piensa así no es un cristiano. Punto. No es un cristiano. La enseñanza de los apóstoles tocante a la vigencia de la ley moral de Dios es una prueba de la vigencia del cuarto mandamiento. Si la ley moral continúa siendo la norma de justicia que es agradable delante de Dios, continúa siendo justo el apartar un día de cada 7 para la adoración a Dios, y continúa siendo un pecado no hacerlo. Porque en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, Juan nos dice: el pecado es infracción de la ley. Ya no hay ley, ya no hay pecado. Ya no hay ley, ya no hay pecado. En la época del generalísimo Rafael Leonidas Trujillo Molina, se dictaminó una ley que estaba prohibido mendigar en la calle. Pero yo no sé si esa ley está vigente, pero que yo sepa, nadie lo cogen preso por eso. Si una ley no está vigente, ya nadie es culpable de transgredirla, no está vigente. Bueno, Juan dice que es pecar transgredir la ley. La ley ya no está vigente, pues ya no hay pecado. El concepto de pecado se acabó, ya no hay pecado. Usted puede matar, adulterar, robar, y nada de eso está mal porque no hay ley. Ahora yo me pregunto, ¿es eso lo que enseña el Nuevo Testamento? Pablo dice: no, por medio de la ley es que viene el conocimiento del pecado.
por medio de la ley moral de Dios. Segundo principio, o segundo encabezado, en cuanto a la enseñanza de los apóstoles. El principio regulativo de la adoración, requiere que haya una frecuencia determinada y un día señalado para la adoración del pueblo de Dios. El principio regulativo de la adoración requiere que haya una frecuencia determinada y un día señalado para la adoración del pueblo de Dios. ¿Qué es esto del principio regulativo de la adoración? Al hablar de este principio, nos referimos al hecho de que Dios ha establecido en su palabra la manera como su pueblo debe acercarse a Él en adoración. Dios ha regulado la adoración de su pueblo. Él no nos ha dejado a expensas de nuestra propia imaginación para que nosotros determinemos cómo debemos adorarle a Él. No. Es por eso que Cristo dice a la mujer samaritana en Juan capítulo 4, versículo 24, que los verdaderos adoradores son aquellos que adoran a Dios en espíritu, pero también en verdad. Le adoran de corazón, le adoran en espíritu, pero no como a ellos les parece más conveniente, sino conforme a la verdad de Dios revelada en su palabra. De manera que en nuestra adoración a Dios solo debe ser incluido lo que Él ha ordenado expresamente en su palabra. Todo lo que no ha sido ordenado por Él constituye una adoración falsa, aun cuando lo hagamos sinceramente, y aun cuando aquellos elementos que estamos introduciendo en la iglesia, en la adoración a Dios, no hayan sido explícitamente prohibidos por Él. En otras palabras, lo que Dios ordena en su palabra para la adoración de su pueblo es correcto. Lo que Dios no ordena no es correcto, aunque Él no lo haya prohibido. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, la Escritura condena explícitamente toda adoración que no haya sido ordenada por Dios. Por ejemplo, en Levítico capítulo 10, versículos 1 al 3, dice que Nadab y Abiú, hijos de Aarón, encendieron en el tabernáculo un fuego extraño que Dios no había mandado, y Dios los mató. Ahora, allí no dice que ese fuego había sido prohibido. El pecado estuvo en el hecho de que ese fuego no había sido mandado. Ellos podían encender ese fuego en su casa, pero no en el tabernáculo. En el tabernáculo solo debía hacerse aquello que Dios explícitamente había ordenado por medio de Moisés. Deuteronomio capítulo 12. Deuteronomio capítulo 12, versículo 29. Hasta el 32, dice la palabra de Dios: cuando Jehová tu Dios haya destruido delante de ti las naciones a donde tú vas para poseerlas y las heredes y habites en su tierra, guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas, después que sean destruidas delante de ti. No preguntes acerca de sus dioses diciendo, de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. No harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. No añadirás a ello ni de ello quitarás. Pueblo mío, cuidado. Solo lo que yo te mando. Mateo capítulo 15. ¿Qué nos enseña el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento? El mismo principio. Mateo capítulo 15, versículos 7 al 9. Cristo aquí hablando a los fariseos que tenían un montón de reglas que Dios no había mandado. Dice: hipócritas, 15:7, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres.
Y en Colosenses capítulo 2, versículo 23, el apóstol Pablo critica cómo en los colosenses estaban escuchando maestros falsos que estaban introduciendo en la iglesia un culto voluntario. Y esa palabra culto voluntario en griego significa literalmente religión autoinventada. En 1 Timoteo capítulo 3, versículos 14 y 15, el apóstol Pablo dice: Timoteo, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Timoteo, cuidado, en la iglesia solo debes hacer aquello que es la voluntad de Cristo, la cabeza de la iglesia. Ahora, hermanos, a la luz de este principio, el principio regulativo de la adoración, surgen algunas preguntas interesantes que tienen que ver con el tema que estamos tratando aquí. Sabemos que la iglesia del Nuevo Testamento se reunía en base a una frecuencia determinada y en un día determinado. Ahora yo me pregunto, ¿cuál debe ser esa frecuencia? ¿Debemos suponer que Dios ha dejado al hombre determinar un asunto tan importante? ¿Por qué razón, a lo largo de los siglos, la iglesia de Cristo ha mantenido el patrón de congregarse una vez a la semana? ¿Por qué? Fue que un grupo de gente se reunió y dijo: mira, a mí me da como cosa pasar tantos días sin vernos, vamos a hacer una vez a la semana. ¿Fue así? ¿Y cómo fue que se determinó que fuera el domingo? Y no el jueves, o el sábado como hacían los judíos en el antiguo pacto. Hermanos, es absurdo pensar que Dios se haya preocupado de tal modo por las cosas concernientes a su adoración, pero que no haya determinado un día específico para adorarle. Eso no solo es absurdo, eso crearía un verdadero caos en las iglesias. Yo quiero adorar los jueves. A mí como que el domingo yo me levanto medio raro, no sé. El jueves que yo voy a ir a adorar. Sí, pero es que la iglesia se reúne el domingo. O yo me voy de viaje y quiero saber, quiero adorar en una iglesia, pero llegué el sábado. Y cuando llamo iglesia bautista, no es que nosotros nos reunimos los viernes, ya pasó. Hermanos, eso crearía un caos en las iglesias. La razón por la que nos reunimos una vez cada semana es porque seguimos el patrón que Dios determinó desde el principio de la creación. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo es reposo para Jehová tu Dios. Ese es el patrón. Si el cuarto mandamiento no está vigente, ¿por qué congregarnos una vez cada semana? ¿Por qué no hacerlo una vez al mes o una vez al año? El principio regulativo de la adoración y la frecuencia que encontramos en el Nuevo Testamento para la adoración pública exige un día determinado y una frecuencia determinada en que dicha adoración sea llevada a cabo, y esa frecuencia está determinada en el cuarto mandamiento. De no ser así, hermanos, Hebreos 10:25 no tiene sentido. ¿Qué dice Hebreos 10:25? No se dejen de congregar como algunos tienen por costumbre. ¿Y cuándo? ¿Congregarse cuándo? No se dejen de congregar, sí, pero ¿cada qué tiempo? ¿Qué día? Que no me deje de congregar, ¿en qué momento? Tiene que haber algo establecido, alguna congregación establecida que yo no debo descuidar. ¿Cuál es esa congregación? La congregación del pueblo de Dios cada primer día de la semana. Tercer encabezado. El ejemplo apostólico establece la frecuencia y el día que la iglesia debía seguir en su adoración. El ejemplo apostólico establece la frecuencia y el día en que la iglesia debía o debe adorar a Dios semanalmente. No solo encontramos en el Nuevo Testamento la doctrina apostólica concerniente a la ley moral y el principio regulativo de la adoración, sino que también nos encontramos con el ejemplo que ellos dejaron establecido. Y aquí quiero que veamos brevemente 3 textos. Hay un cuarto texto
muy importante que tendremos que verlo la semana próxima. Pero quiero ver 3 textos claves en esta mañana. En primer lugar, Hechos, capítulo 20, versículos 7 al 12. El primer día de la semana, es decir, el domingo, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, en el vano de la ventana, rendido de un sueño profundo por cuanto Pablo disertaba largamente. Ustedes ven, hermanos, que aquí no predicamos tan largo después de todo. Vencido del sueño, cayó del 3er piso abajo y fue levantado muerto. Tendió Pablo, se echó sobre él y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba. Y así salió, y llevaron al joven vivo, y fueron grandemente consolados. El apóstol Pablo viene de regreso de la obra misionera que llevó a cabo en Macedonia y Acaya, pero en el camino se detiene durante toda una semana en Troas para visitar la pequeña iglesia que allí se congregaban. Noten el versículo 6. Nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. ¿Cuál fue el día que Pablo partió? El lunes. Es decir que Pablo estuvo en Troas de lunes a lunes, o tal vez de martes a lunes, dependiendo de la manera como Lucas está computando los días aquí. Ahora, lo primero que notamos en el texto es que Pablo esperó toda una semana para hablar a los discípulos, habiendo tenido tiempo suficiente para hacerlo en otro momento, incluyendo el sábado que guardaban los judíos y que hoy, digo con todo respeto, se empeñan en guardar los adventistas del 7º día. Pablo tenía prisa en llegar a Jerusalén, pero aún así esperó toda una semana. ¿Saben por qué? Muy probablemente para participar del servicio de adoración. Ellos apartaban un día de la semana, y más específicamente el primer día de la semana, para congregarse como iglesia a adorar. Los adventistas dicen, estoy leyendo un libro que alguien me prestó, muy bueno, escrito por un erudito, indudablemente un erudito adventista del 7º día, y él dice, no, ellos se reunieron ese día para despedir al Pablo al día siguiente. El problema es que el versículo 7 dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos, no para despedir a Pablo, sino para partir el pan. Reunidos los discípulos para partir el pan. Y ese término técnico se usa en el libro de los Hechos para referirse a la cena del Señor y a la cena al ágape que los cristianos llevaban a cabo luego de participar en la cena del Señor. Así que esta iglesia en Troas, plantada y entrenada por el mismo apóstol Pablo, apartaba el primer día de la semana para la adoración pública, para la celebración de la Santa Cena y para escuchar la predicación de la palabra de Dios. No el sábado, el primer día de la semana. Primero a los Corintios, el segundo texto al que deseo hacer referencia en esta mañana. Si fuera un texto aislado, uno diría, bueno, es un texto aislado. Tal vez es verdad que se reunieron para despedir a Pablo. Primero a los Corintios capítulo 16, versículos 1 al 2. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. ¿Y qué fue lo que Pablo ordenó en las iglesias de Galacia y que ahora está ordenando a los Corintios? Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo o poniéndolo en el tesoro, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Aquí encontramos algunos elementos adicionales a los que encontramos en Hechos 20. En Hechos 20 veíamos que la iglesia en Troas se reunió el primer día de la semana para adoración pública y que en ese día celebraron la cena del Señor y escucharon la predicación de la palabra de Dios. Pero este texto de 1 Corintios contiene algunos detalles más
reveladores en cuanto a la práctica de la iglesia primitiva. En primer lugar, vemos que la directriz que Pablo está dando aquí no es exclusiva a la iglesia de Corinto. La instrucción es la misma que impartió en las iglesias de Galacia. Versículo 1. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también, de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Así que no se trata de algo arraigado en las costumbres sociales o circunstanciales de los corintios, ya que estas dos ciudades quedaban muy lejos la una de la otra. De hecho, Galacia y Corinto estaban en dos continentes distintos. Uno estaba en Asia y el otro estaba en Europa. Dos continentes diferentes. Y Pablo dio la misma dirección. Ahora, en segundo lugar, vemos en el texto que se trata de una orden apostólica. Haced como ordené en las iglesias de Galacia. Esto no es una opción, esto no fue un simple consejo, esto fue una orden apostólica. Con la autoridad con que Cristo lo había investido, Pablo ordenó a esas iglesias que cada primer día de la semana ellos apartaran algo de las bendiciones materiales que Dios les había conferido y que lo atesoraran, no sabemos dónde, como una ofrenda de adoración a Dios, la cual sería empleada al servicio de los santos. Ahora, hermanos, aquí se infiere una reunión semanal del pueblo de Dios, no una reunión cada mes, cada semana, cada primer día de la semana. ¿Y por qué cada semana? Porque ese es el patrón perpetuo que Dios decretó que el hombre observara, 6 días para trabajar y 1 para adorar. Bueno, de igual modo Pablo señala el día específico en que tal cosa debía llevarse a cabo. No debía ser cada miércoles, no debía ser cada viernes, ni siquiera cada sábado. Debía ser cada primer día de la semana. El mismo día en que lo hacían las iglesias de Galacia, el mismo día en que se reunieron los hermanos en Troas, el mismo día que la iglesia de Cristo ha apartado para la adoración a lo largo de los siglos. Este autor adventista del séptimo día que mencionaba hace un momento, para evadir la fuerza de este argumento, nos dice que allí no se está hablando de la colecta de las ofrendas en el culto de adoración, que eso no es lo que el texto está enseñando, sino que los hermanos debían apartar ese dinero en sus casas. Ahora, aquí no se habla de las casas, aquí se habla de las iglesias. Pero vamos aún a pasar por alto esto. En otras palabras, según este autor, lo que Pablo está ordenando que haga cada creyente es que los domingos en sus casas aparten una ofrenda para los santos en necesidad. Ahora, el problema con esta interpretación es que no explica por qué hacerlo cada primer día de la semana. Si la colecta de la que se habla aquí es privada y cada cual debía hacerlo en su casa, ¿por qué tenía que ser precisamente el primer día de la semana y no en ningún otro? Yo puedo apartarlo los miércoles, o los jueves, o los viernes, si es un asunto privado. Charles Hodge dice al respecto, si Pablo estaba dando instrucciones para que ese dinero fuera guardado en casa, ¿por qué escogió el primer día de la semana? Es evidente que el primer día debía ofrecer alguna ventaja especial para hacer lo que aquí se manda. La única razón que puede darse para exigir que esto se hiciera el primer día de la semana es que era en dicho día cuando los cristianos tenían la costumbre de reunirse y lo que cada uno hubiera apartado de sus ganancias semanales podía atesorarse, es decir, ponerse en el acervo común de la iglesia, cada primer día de la semana. El otro texto al que deseo hacer referencia es Apocalipsis capítulo 1, versículo 10. Ahora noten, hermanos, algo importante. Yo no estoy aquí todavía tratando con el cambio del día de sábado a domingo. Hay más argumentos para eso, eso lo veremos después. Yo solo quiero establecer el hecho de que los apóstoles con su ejemplo establecieron
que la iglesia de Cristo debía reunirse una vez a la semana, el primer día de la semana. Y ese es el patrón que establece el cuarto mandamiento. Eso es lo que yo quiero demostrar hoy aquí. Apocalipsis capítulo 1, versículo 10. Versículo 9, para poder tomar la idea. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Yo estaba en el Espíritu, dice Juan, en el día del Señor. Ahora, esa frase del Señor solo se usa en dos ocasiones en todo el Nuevo Testamento. La primera se encuentra en 1 Corintios 11:20, donde se le llama a la Santa Cena la Cena del Señor. El apóstol Pablo, en 1 Corintios 11:20, refiriéndose a la Santa Cena, usa esta misma fraseología en el griego, la Cena del Señor. La otra es aquí en Apocalipsis 1:10, donde el apóstol Juan se refiere a algún día de la semana, algún día, como el día del Señor. El día del Señor. En ambos ejemplos se enfatiza la idea de posesión, de propiedad exclusiva, de estrecha relación. ¿Qué es lo que hace a la cena del Señor distinta de cualquier otra comida? La cena del Señor no es simplemente una comida social. Se trata de un evento que guarda una relación especial con el Señor. El día del Señor es un día que pertenece al Señor. Un día relacionado con Él de una manera especial y particular. Hendrickson, el comentarista, dice lo siguiente: en Apocalipsis 1:10, el día del Señor significa el día que observamos en conmemoración de la resurrección del Señor, lo mismo que la Santa Cena es la cena que observamos en conmemoración de la muerte del Señor. Así como la cena del Señor conmemora la muerte del Señor, el día del Señor conmemora la resurrección del Señor. Es por eso que el primer día de la semana se llama domingo. ¿Por qué este día se llama domingo? Esta palabra se deriva del latín domine, que significa del Señor. Este día es domingo porque es el día del Señor. El día del Señor no es otro que aquel en que la iglesia conmemora la victoria de Cristo sobre la muerte. Un día que pertenece al Señor en una forma especial. Es el día del Señor. El día del Señor. El apóstol Juan estaba separado de sus hermanos en la isla de Patmos, pero dado que era el día del Señor, él estaba en el Espíritu. Él estaba dedicado a tener comunión con Dios en una forma especial. Allí en medio de la soledad de su destierro, él estaba en el Espíritu. Y como bien señala el gran teólogo Dabney, su Salvador vino de la gloria para guardar el domingo junto con él. Dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una voz como de trompeta. El Salvador mismo vino a estar con él en ese día. He aquí entonces nuestro tercer argumento. Hemos visto ya la enseñanza apostólica referente a la permanencia de la ley moral.
Hemos visto la necesidad que se infiere de sus escritos de tener una frecuencia determinada y un día específico para la adoración corporativa del pueblo de Dios. Y ahora vimos el patrón que los apóstoles establecieron con su ejemplo. Por causa del tiempo tendremos que dejar nuestro cuarto encabezado y la explicación de algunos textos conflictivos del Nuevo Testamento para el próximo sermón. Pero no quisiera concluir sin hacer la siguiente observación a modo de aplicación. Amados hermanos, Dios desea que su pueblo le adore en espíritu y en verdad, porque esa es la única adoración aceptable delante de Él. Una adoración en la que toda nuestra alma, todo nuestro ser interior esté involucrado, pero también una adoración que descanse en la verdad de Dios revelada en su palabra. Si adoramos conforme a nuestros criterios personales, no estamos adorando a un Dios soberano que tiene derecho a establecer la manera, la frecuencia y aún el día en que Él merece ser adorado por su pueblo. Amados hermanos, estamos aquí en este día y no en ningún otro día porque nuestro Dios así lo ha determinado. Y Él así lo ha determinado porque para eso es Dios. No basta con adorarle en espíritu, tenemos que adorarle también en verdad. Y la verdad concerniente a este día fue ejemplificada por Dios en el paraíso, fue codificada en el Sinaí. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día, es decir, el que le sigue a esos 6, es reposo para Jehová tu Dios. Los apóstoles siguieron ese patrón sin explicación alguna porque no había nada que explicar. Ellos estaban asumiendo la permanencia de ese patrón establecido por Dios desde el principio de la creación. 6 días para trabajar, 1 para descansar, tener comunión con Dios y cuidar de nuestras almas. Hermanos queridos, voy a repetir lo mismo que he dicho en ocasiones anteriores. La esencia de este mandamiento no es difícil de entender. Sabemos que van a surgir problemas de conciencia a la hora de aplicar el mandamiento, y eso pasa con todos los otros mandamientos. Sabemos que habrá problemas de conciencia a la hora de aplicar el mandamiento a situaciones particulares. Y yo les suplico, mis queridos hermanos, que tengan paciencia hasta que lleguemos a la consideración de los principios que debemos aplicar en tales casos de conciencia. Pero mis queridos hermanos, no permitan que las inquietudes relacionadas con este asunto les robe las bendiciones claras que Dios tiene reservadas para nosotros en la correcta observancia de ese mandamiento. No permitan que discusiones sobre detalles nos hagan perder el foco de deleite y de gozo que debemos experimentar al contar con un día completo para dedicarlo a aquel a quien ama nuestra alma. Eso fue lo que sucedió con los fariseos. Los fariseos perdieron la perspectiva. Estaban tan preocupados por los detalles que perdieron la esencia. Y en vez de usar el día de reposo para deleitarse en la comunión con Dios, para cuidar de sus almas, para hacerle bien a otros, dedicaron ese día para perseguir a Jesucristo, para ver en qué podían atraparlo y así poder acusarle. Eso sería lo mismo que salir de la iglesia en el día del Señor, acabando con medio mundo y discutiendo acremente con todo el que se me oponga porque yo no estoy de acuerdo con lo que se predicó. Qué buen espíritu en el día del Señor. En vez de preservar la paz y la unidad, gozándome en aquello en lo que estoy de acuerdo, y examinando más cuidadosamente aquello en que difiero, pidiendo en oración más luz
y aún hablando luego con el pastor para discutir el tema con él en un espíritu correcto, abiertamente. Queridos hermanos, no perdamos de vista la esencia del cuarto mandamiento. Este es un día de deleite, este es un día de gozo, un día en que podemos dedicarnos a la comunión con Dios sin los impedimentos comunes que encontramos en el resto de la semana. Por favor, no dejen que los detalles les hagan perder la esencia. El problema que podemos experimentar con esta doctrina en un momento dado, y a todos nos puede pasar esto, es que si ponemos mucha atención a los detalles, y sobre todo a los más escabrosos, un detalle por aquí y otro detalle por allá, que parece atentar contra el estilo de vida que hasta ahora yo he estado llevando, y puede suceder que en mi inquietud por ese detalle particular, nuestros corazones nos arrastren a perder la bendición del día, y lo que es aún peor, a rechazar la doctrina por completo. El niño está llorando, tíralo por la ventana. Hay otra forma de callar al niño. Hay otras formas de callar al niño. ¿Saben a la larga cuál era el problema del fariseo? Que el fariseo no estaba empeñado en conocer la verdad. Que el fariseo no estaba empeñado en adorar a Dios a la luz de esa verdad, sino más bien en preservar sus tradiciones, en mantener su estilo de vida. El odio de ellos contra Cristo no era porque el Señor violaba el día de reposo, porque el Señor nunca hizo tal cosa. El problema era que Cristo atentaba contra el estilo de vida de ellos, porque Cristo atentaba contra lo establecido, y al hacerlo expuso la hipocresía que había en sus corazones. Ese fue el problema. Y se llenaron de odio contra Él. Cristo está atentando contra nuestro estilo de vida y eso no lo podemos permitir. No era un problema de la verdad de Dios. No era un problema de la verdad de Dios. Es que el estilo de vida de ellos estaba siendo amenazado. Cuidado, hermanos, ese espíritu no es bueno. Ese espíritu no es bueno para escuchar la palabra de Dios. Seamos como los de Berea. Henos aquí con el corazón abierto. Queremos saber, Señor, cuál es tu voluntad. Ese es el espíritu de un verdadero cristiano. Amados hermanos, pongamos todo nuestro empeño en hacer un buen uso de este tiempo, conforme al diseño original de Dios. Este no es un día de inactividad, sino de reposo. Un día en que debemos evitar distracciones innecesarias. Algunas cosas son necesarias. Y es por eso que no podemos estar dando listas. No hay cosas que son necesarias hacer en el día del Señor. Y quizás lo que es necesario para mí no es necesario para ti. Yo no puedo estar imponiendo un estilo de vida. Estamos dando los principios, y eso lo veremos más adelante. No, no es un día de inactividad, es de reposo. Un día en que debemos evitar las distracciones innecesarias para poder dedicar lo mejor de nuestro tiempo, lo mejor de nuestras energías en nuestro servicio y comunión con Dios. Nuestras almas inmortales se beneficiarán enormemente si mantenemos ese propósito claro delante de nuestros ojos y si hacemos provisión para dedicarnos a tener una deleitosa comunión con Dios en ese día. Y en cuanto a ti, mi amigo que nos visitas en esta mañana, este asunto del que hemos estado hablando hoy tiene mucho que ver contigo también. Porque tú también tienes un alma inmortal que salvar. Tú también tienes un alma que cuidar. Y el Dios soberano, el Dios que te creó para su gloria, el Dios que te mantiene vivo en cada instante de tu vida, y delante del cual comparecerás algún día para darle cuentas de ti, ha dicho que el hombre debe apartar un día de cada 7 para dedicarlo a considerar las realidades espirituales. Ah, pastor,
Es que yo no profeso tener la fe que ustedes tienen. Es más, yo estoy aquí en la iglesia porque mi papá y mamá son cristianos. Si yo no estuviera aquí. Eso no es asunto mío, pastor. Yo no tengo esa fe. Mi amigo, la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esa es una de las razones por las que el enemigo de las almas se esfuerza porque los hombres tomen a la ligera este mandamiento. Esa es la razón. Él quiere que los hombres estén ocupados en sus negocios y en sus placeres y diversiones los 7 días de la semana, para que no tengan tiempo alguno para pensar en el estado de sus almas, para que no puedan detenerse a meditar en las cosas eternas, para que no puedan acudir a las iglesias a escuchar el glorioso evangelio de Jesucristo, que es poderoso para salvar las almas. Si fuera por el diablo, todos los negocios abrirían el domingo para que nadie tuviera tiempo de ir a escuchar el evangelio en aquellos lugares donde este mensaje poderoso es expuesto. Y a veces me pregunto si algunos cristianos se molestarían si alguna de esas personas comenzaran a convertirse. Oye, qué fuerte, ahora la señora que abría el colmado en mi casa se convirtió la doña ahora. Yo que iba los domingos allá a hacer la compra, la doña se convirtió. Oye, qué cosa, otro colmado va a tener que buscar. Imagínense ustedes, hermanos, allá al frente hay un negocio, un colmado, allá al frente. Un grupo, una comisión de IBCJ, mire doña, nosotros queremos que usted abra los domingos para que en el receso que hay aquí, nosotros podamos venir y comer algo. O sea, usted no quiere que venga a la iglesia, sino que abra el colmado para que uno pueda en el receso usarlo. ¿Qué es lo que nosotros queremos hacer con el día del Señor? Hermano, más allá, ¿qué es lo que el diablo quiere hacer con el día del Señor? ¿Qué es lo que el diablo quiere hacer con el día del Señor? Él sabe que las almas de los hombres son como los libros de contabilidad de los comerciantes corruptos. Él sabe que las almas de los hombres no pueden pasar por una inspección. Y por eso se empeña en que esa inspección no sea hecha nunca hasta que sea demasiado tarde y no pueda hacerse arreglo alguno. Pero mi amigo, algún día la inspección llegará. Algún día la inspección llegará, ojalá que la puedas hacer ahora y arreglar tus cuentas con el Señor. Detente a pensar, porque eso es lo que el enemigo de tu alma no quiere que tú hagas. Detente a pensar, detente a pensar. Dios te juzgará conforme al patrón de justicia revelado en esa ley. Y en ese día, mi amigo, nadie tendrá su libro de contabilidad en buen estado, excepto aquellos que confiaron en Cristo y solo en Él para la salvación de sus almas. Mi amigo querido, solo existe un hombre, solo ha existido un hombre, cuyo libro puede ser revisado y vuelto a revisar, y nunca encontraríamos en ese libro una sola tacha, nuestro Señor Jesucristo. Él es el Dios encarnado, que por amor a criaturas pecadoras como tú y como yo, vino al mundo, vivió una vida perfecta y luego fue a la cruz a pagar la deuda infinita de todos aquellos a quienes vino a salvar y se levantó victorioso al tercer día. Y ese Redentor victorioso te ofrece hoy la oportunidad de ser salvo con solo venir a Él y arrojarte en sus brazos, sabiendo que solo en Él hay salvación. Cristo, mi amigo, te ofrece hoy hacer un intercambio. Cristo te ofrece hoy hacer un intercambio. Tú confías en Él y solo en Él para la salvación de su alma, y Él a su vez se ha comprometido a poner en tu libro de contabilidad su justicia perfecta por medio de la fe, para que tú seas salvo. Para que aquel día, cuando los libros sean abiertos, lo que va a aparecer en ese libro es una mancha roja,
la sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado. Y en ningún tribunal, ni en el cielo ni en la tierra, podremos ser condenados, porque el Hijo de Dios ya pagó nuestra deuda. Al que no conoció pecado por nosotros, Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Él fue muerto en la cruz. Él recibió la ira de Dios para que nosotros hoy pudiésemos ser bendecidos con la salvación. Mi amigo, ese es el glorioso mensaje del Evangelio. Salvación gratuita por medio de la fe. Pastores, que yo no sé cómo creer. ¿Alguna vez ha visto a un hombre cansado que no sepa cómo sentarse en una silla? ¿O te imaginas a un náufrago en alta mar que se resiste a subir en la tabla que tiene delante con la excusa de que él no sabe cómo encaramarse en ella? Mi amigo, creer es confiar. Creer es confiar. Y la invitación que te hace el Evangelio hoy, en esta mañana, a ti, mi amigo, no lo oigas para todo el mundo, es a ti que te estoy hablando, a ti, inconverso, a ti, joven que estás sentado, a ti, amigo adulto, a ti que estás en medio nuestro. Hoy la invitación es que confíes en Cristo para la salvación de tu alma. Es que vengas a Él clamando perdón y misericordia, sabiendo que Él hizo una obra perfecta de redención por medio de su vida, de su muerte y de su resurrección. Sabiendo, mi amigo, que no existe otro medio, no existe otro medio a través del cual los hombres pueden ser salvos. Sabiendo, mi amigo, que Él es un Dios lleno de bondad, un Dios lleno de compasión, que no echará a nadie fuera por más negros que sean sus pecados. Oh, mi amigo, no desprecies esa oportunidad. Estás como un náufrago en alta mar, a punto de descender a una eternidad sin fin, a una terrible condenación. Y lo que estamos poniendo delante de ti en esta mañana no es una tabla endeble e insegura a la cual asirte, es la mano del Hijo de Dios la que se extiende para tomarte, pero debes confiar en Él. Debes confiar en Él. Que Dios tenga misericordia de ti. Que la gracia de nuestro Dios se derrame hoy en tu corazón para que seas salvo. Mi amigo, no te vayas de este lugar sin clamar porque esto sea una realidad en tu vida. No te vayas de este lugar. Que Dios tenga misericordia de ti. Vamos a orar. Oh Padre nuestro que estás en los cielos. Oh bendito Señor. Como quisiéramos, Padre, ver las almas venir a los pies de Jesucristo. Padre, qué privilegio tú nos das como iglesia cada domingo de poder predicar a tantas personas. Señor, pero eso también es una carga en nuestro corazón. Porque vemos a algunos venir cada domingo, y irse de este lugar con el corazón endurecido. Señor, ten misericordia. Oh Dios, te imploramos por amor a tu Hijo que derramó su sangre en la cruz. Padre, ven por tu Espíritu y aplique esta palabra con poder en los corazones de los inconversos que están aquí. Señor, mira a nuestros hijos. Oh Dios, mira a nuestros hijos. Mira a nuestros amigos, mira a nuestros familiares. Ten misericordia, Señor, ten misericordia. Y ayúdanos, oh Padre, para que cada primer día de la semana sea un nuevo acercamiento de nuestras almas a ti. De manera que podamos decir como la autora de aquel hermoso himno: oh Señor, si yo te amaba antes, ahora te amo más. Padre, bendícenos en este día. En Cristo te lo imploramos. Amén.